usted a los costarricenses, al ciudadano común de alguna ciudad, de algún lugar de nuestro país rural, que tienen esperanzas puestas en la Defensoría de los Habitantes, que la defensora de los habitantes necesitaba ser defendida también? Es algo como paradójico. Y la otra pregunta que le hice en el bloque anterior fue, ¿temió usted por su vida? Bueno, empecemos por la segunda, porque esa es de muy fácil respuesta. Sí, yo tuve ciertas amenazas que eran muy serias. Inclusive a mis hijos les dije no salgan de la casa, y como por tres meses ellos iban a la escuela, al trabajo, y no, mi esposo igual. Sí, sí, duro. Fue muy duro, porque ¿cuál fue la razón? Haber denunciado a la OPAD, esa fue la razón. ¿Tiene que ver algo el tema de la grabación que se perdió, por ahí va el asunto, o eso fue después? En realidad, no, todo eso fue al mismo tiempo. La grabación, tal vez, déjeme corregirlo, la grabación que se borró a propósito, porque se borró en la Defensoría de los Habitantes. Y nuevamente, eso yo lo denuncié en el momento en que yo me di cuenta, eso yo lo mandé a la Fiscalía, inmediatamente. Bueno, lamentablemente la Fiscalía nunca fue por prueba, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero bueno, no se investigó como se debió haber investigado. ¿Por qué? Porque ahí lo que se tenía era un audio donde el presidente estaba diciendo que él había contratado a la gente, que él sabía de todo, o sea, básicamente él diciendo, sí, yo fui el que hice todo eso. Entonces, a toda costa había que desaparecer ese audio. Me imagino que eso fue lo que pensó la gente, y así lo hicieron. Y bueno, yo eso igual lo denuncié, porque hay un tema que yo he visto, a veces los ticos no nos gusta confrontar, el confrontamiento es feo para mucha gente. Lo que pasa es que cuando vemos algo malo y no decimos nada, nos volvemos en cómplices. Claro. Eso es lo que la gente tiene que entender. Sí, mucha gente me decía, pero ¿por qué usted denunció a esa persona si es colega de nosotros? Pobrecito, el pobrecito me llegaba cada rato, pobrecito, y yo, hizo algo incorrecto. Pero no solo hizo algo incorrecto, sino hizo un delito, cometió un delito. Entonces, eso, verás qué interesante, porque si a cada rato me decía, pobrecito, no lo denuncie penalmente, y yo, es que es un delito. Por supuesto. Entonces, eso es importante. Después, también me preguntaban mucho la primera pregunta que usted me hizo, que cómo le explica uno a la gente que la misma defensora, que es la encargada de defender a los 5 millones de personas y alzar la voz, haya necesitado defensa. Claro. Y sí, pero ¿sabe quién fueron mis defensores? La gente. Los pescadores con los que yo había trabajado un montón, empezaron a decir que qué barbaridad, que era la primera defensora, que ellos fueron mis defensores. El grupo de indígenas, el grupo de mujeres, ellos que ya habían visto mi trabajo, decían, nosotros la vamos a defender. Y ellos y ellas fueron los que ayudaron. Pero también es un tema de que si yo como Catalina Crespo, o como defensora no me podía defender a mí misma, ¿cómo iba yo a defender a los demás? Entonces era un tema de yo tengo que defenderme a mí misma de toda la parte, digamos, legal, hacerlo todo correcto, bien organizado, la parte legal, para así yo poder demostrarle a los habitantes que yo también los puedo defender a ellos. Renuncie mejor, gente querida. Mi propio papá llegó y me dijo, mi amor, renuncie, usted devuélvase al Banco Mundial. O sea, mi familia pasó por todo un proceso de miedo. Y yo le dije, papi, si yo renuncio aquí, el mensaje que yo le mando, primero a todos los costarricenses es, primero, no denuncie, porque si usted denuncia, lo van a acosar de tal forma de que usted nunca va a haber querido denunciar. Y número 2 es decirle a la gente, no, usted no tiene nadie que los proteja, porque la primera persona que denuncia algo ilegal o algún nivel de corrupción, esa persona la van a amenazar y se va a ir. Y después yo pensaba, un montón de gente joven que se quería meter en temas de política, ayudar al país, y que iban a decir, no hombre, ¿para qué me voy a meter?
Si lo primero que me van a hacer es, me van a acosar, me van a pasar todo lo que yo he pasado y me voy. Entonces yo dije, no puedo, porque tengo que dar ese ejemplo. Y también era darle un ejemplo a mis hijos, claro, ¿verdad? También de mis hijos, que ellos vieran que pese a todo usted... Que pese a todo, lo correcto no siempre es lo más fácil, a veces es lo más difícil, pero que hay que hacerlo. De salir de su casa donde usted tenía a sus hijos, a su esposo, su espacio de confort, su espacio de desahogo, también me imagino, en algunas noches, en algunos momentos, en algunos domingos, en las tardes, en familia. No había sábados y no había domingos, era trabajar 24/7. Bueno, pero era entonces salir de su casa, sí, ¿verdad? De su espacio privado, personal, a ir a meterse a su otra casa, ¿verdad? ¿Cómo se sentía usted cada vez que entraba a su oficina, doña Catalina, entonces? Vea, la ventaja es que como yo le dije, hay hoy en día un funcionariado, la mayoría de los funcionarios y funcionarios de la Defensoría son gente maravillosa, trabajadora, comprometida. Hay unos pocos que tienen intereses políticos, económicos, otros intereses, que eran los que generaban estas amenazas. Bueno, estas personas están en este momento bajo investigación desde hace un rato para acá, y bueno, ya las autoridades ya les toca a ellos dictar lo que ellos y ellas consideren apropiado. Pero yo también me rodeé de un equipo de primera, abogados, secretarias, asistentes, asesores de primera, que es todavía el equipo que tengo. Claro. Entonces ese equipo ha sido un equipo, es que en realidad la Defensoría no soy yo, la Defensoría es primero el equipo del despacho y el resto de la Defensoría. Lo que sí, nuevamente, mucha gente de la Defensoría acostumbrada a ser acosados por unos muy poquitos, se quedaban callados. Claro. O firmaban cosas que después me decían, ay, vea, yo quiero venir a disculparme porque yo no quería firmar una carta para que usted renunciara, pero es que mi jefa me obligó y si yo no lo hacía, usted ya se va. Y yo decía, wow, qué interesante. Pero bueno, esas son cosas que suceden, mucha gente no habla de estas cosas, yo sé que la Defensoría no es la única, pero sí quiero rescatar que la gran mayoría de funcionarios y funcionarias de la Defensoría que trabajan ahí es gente no solo profesional de primera, sino gente comprometida y comprometida con dar el mejor servicio posible. Los que hacen la bulla y hacen una gran bulla son muy poquitos. Entonces, disculpe que insista en el tema, pero entonces usted en su segunda casa estaba bajo el mismo techo con su enemigo, ¿o ha estado? Sí, por supuesto. ¿Cómo se hace para que en una institución tan importante se pueda quitar ese tipo de situaciones que un ciudadano, un costarricense no cree que eso pueda pasar en una institución como la Defensoría de los Habitantes? ¿Cómo hacer? ¿Ha logrado usted avanzar al respecto sobre eso para heredarle tal vez a la que viene o al que viene pues un mejor ambiente? No estoy tan segura, espero que sí. Yo primero espero que los funcionarios de la Defensoría hayan visto que tienen un jerarca que se preocupa por ellos, que tiene un jerarca que ha peleado por derechos laborales de la gente interna, que no permite que haya el acoso y el bullying que están acostumbrados de unos muy poquitos, y que ellos en algún momento digan, no, esto no está bien, y si tengan que denunciar, que denuncien. Por otro lado, también hay mucha gente, Rudy, que nos está escuchando, que vive con el enemigo en su casa. Claro. Hay muchas mujeres que han sido agredidas, y algunos hombres también. Hay muchos niños y niñas que viven con eso en sus casas. Entonces, esta es, cuando yo digo mi segunda casa, es el lugar de trabajo. Y también hay muchísima gente, lo que pasa es que la gente no habla de eso, porque son temas dolorosos y son temas que son traumáticos, que ha pasado lo que es acoso laboral y hostigamiento laboral serio. Hay muchísima gente. Y tal vez la gente que nos escucha
y que nos está escuchando va a decir, mira, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es vivir con eso. Entonces uno sobrevive, uno tiene formas de, en mi caso, formas legales de protección para hacer, digamos, ciertas cosas para que el trabajo siga y no se afecte el trabajo que se le tiene que dar al habitante. Y de esa forma de proyectos de ley que puedan mejorar el servicio, temas legales, reglas claras que también puedan mejorar el servicio. Entonces así es como uno sobrevive y no solo sobrevive, sino que además lleva a una defensoría a un nivel de conocimiento y de prestigio que había perdido hace mucho tiempo. Claro. Entonces eso es lo que se ha hecho. La ruta que usted ha trazado desde que inició en diciembre del 2018 hasta la fecha y que ha tenido usted todas sus altibajos, por decirlo así, los ataques que se le dan. Hay algunos temas controversiales, empezando por el tema de la UPAD, ¿verdad? También hay sobre un supuesto nombramiento anómalo que existió de parte suya, como una familiar de un exdiputado. Eso no lo tiene usted. No, miras qué interesante, eso fue de lo que se acusó, de muchas cosas acusaron. Y de beligerancia política también, actividad o sea, lo que estoy dando son ejemplos de las ciertas controversias, ciertos ataques que se dieron, en este caso a nivel político, ¿verdad? Sí, recordemos que cuando trabajar para los derechos humanos no es fácil. Y además ser un órgano de control, ¿qué quiero decir con órgano de control? Quiero decir que somos la institución que fiscalizamos la parte legal del gobierno. Básicamente, decirlo en palabras más sencillas es, uno no hace amigos aquí. Uno viene a pedirle cuentas al presidente, a todo al Poder Ejecutivo, a todo el mundo. Usted está haciendo bien su trabajo. Entonces uno claramente no viene aquí a ser amigos. Como el sapo, digamos. Uno es el sapo, pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Sí. Entonces, claramente uno va a hacer una piedrita para uno y un piedrón, en el caso de la UPAD, para otros. ¿Cuál es una forma de acusar a esa persona o de ver cómo debilitarla? Y muchas de esas acusaciones han sido falsas, como las que usted acaba de decir. Todo eso pasó por la Asamblea Legislativa, se abrieron un expediente, se hizo una comisión investigadora que investigó todo lo que usted dijo y llegó y dijo, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto. Fue en la administración de la Asamblea Legislativa pasada. Y no solo, vea, cuando yo quedé electa por 33 o 32 diputados. Cuando se dio ya la investigación y el plenario tenía que votar en esa investigación donde decía que sí, que no había nada ilegal, que todo se había hecho bien, 36 diputados votaron en confianza del mandato que yo estaba ejerciendo. Para que no se fuera la defensora. Exactamente. Acusaciones que se hacen para debilitar a la persona. Claro. Inclusive, no solo en mi caso, eso si ustedes lo ven, lo pueden ver en todos los ambientes políticos, cómo se debilita el oponente, cómo se debilita a alguien que me está pidiendo cuentas. Acúselo, claro. Y acúselo sin tener razón legal, y eso es muy serio, porque eso también es un debilitamiento, eso es usar la justicia, la legalidad como una arma política, y es peligrosísimo. Es manipulación de la justicia. Peligrosísimo. Y más bien, inclusive, le voy a decir, hace unos meses, el jefe de Recursos Humanos decidió poner una acusación penal en contra de mí, que es confidencial. Él la hizo pública. ¿Verdad qué interesante? La hace pública, lo manda a los periódicos. Pero entonces yo pido eso y me doy cuenta que no solo no tenía ni pie ni cabeza, sino que le había dado información falsa a una acusación penal. Entonces yo ya contesto y le mando, vea, esto es lo que pasa, esto es esto. Y además solicito que se le abra una causa penal que podría ir de 3 años a 8 años a la cárcel por difamación y por dar información falsa.
Entonces, ese tipo de cosas también hay que tener cuidado, claro, porque cuando uno denuncia cosas falsas, el sistema debe de decir, usted pone una denuncia, tiene todo el derecho, pero si usted está mintiendo, ¿para qué? Para acosar a esa persona, entonces usted también tiene que responder. Sin embargo, doña Catalina, pese a todas esas acusaciones, esas investigaciones, los diputados del periodo anterior decidieron 36 diputados respaldar su función como defensora de los habitantes, y ahí dejo la pregunta: ¿por qué cree usted que a pesar de tantas acusaciones, a pesar de todo esto y de toda esta maremoto, ¿verdad?, de situaciones que pasaron, los 36 o aproximadamente esa cantidad de diputados decidieron mantener a Catalina Crespo hasta el final de su mandato en la Defensoría de los Habitantes?